Chile se ha convertido en el país que más vino en granel vende a China. Y Chile no producía ni exportaba eso, escuchen bien, hace 40 años. ¿Qué es lo que hizo Chile? Los años 70, Pinochet dio un golpe de Estado. ¿Y qué pasó? Obviamente implementó una política de apertura, pero también una política de represión, ¿verdad? Metió presos a muchos, asesinó a otros, tantas personas, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad internacional, especialmente Europa y Estados Unidos, le puso sanciones económicas, ¿verdad? Por el tema de derechos humanos, ¿cierto? Entonces empezó a restringir, le cerró, le puso barreras para que Chile venda su harina y pescado, su cobre, qué sé yo, a los mercados tradicionales que tenía en Europa y Estados Unidos y Canadá. ¿Qué creen que hicieron los chilenos? Los chilenos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a vender nuestros productos? Entonces empezaron a mirar a Asia. Pero no solo eso, los chilenos fueron más inteligentes. Chile tiene una élite, pues. Chile ha tenido un gobierno anticomunista como Pinochet, tiene a Bachelet, una socialista, tuvo al lado socialista, pero Piñera, otro conservador, pero las líneas maestras de la política económica de Chile no han cambiado. Entonces yo veo esto. Pinochet también se dio cuenta de lo siguiente, o la élite chilena se dio cuenta de lo siguiente. Chile no puede vivir toda su vida de la harina de pescado y el cobre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren ustedes, ¿ah? El año 1979, Chile le pidió ayuda a Japón. Japón tiene la Agencia de Cooperación Internacional, JICA, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dije, por favor, envíenos unas misiones de estudio y aconséjenos qué debemos hacer, ¿no? De acuerdo a nuestra, como los economistas llamamos, a nuestras ventajas comparativas que Chile puede producir. Entonces vinieron una misión de japoneses y dijeron, qué interesante, bueno, ¿por qué no hacen lo siguiente? Ustedes en el norte, pues, es desierto prácticamente y tienen actividad minera y está un poco contaminado por eso, pero en el sur no tienen actividad minera. En el sur tienen clima templado, tienen lagos o ríos muy limpios. ¿Por qué no hacen acuicultura? Chile es el mayor exportador mundial de salmón. Si ustedes van al supermercado, no sé si en Trujillo, se van a Japón, se van a China, se van a Corea, si se comen ustedes su sashimi, que es pescado crudo de salmón, a mí me encanta, es chileno. Chile no producía eso hace 40 años. Los japoneses le recomendaron eso y de hecho, la primera granja piscícola que hizo Chile de salmón fue con hueveras de salmón de Hokkaido, el norte de Japón. Primero. Segundo, frutas. Productos bandera de Chile, ¿verdad? Salmón, frutas y vino. Entonces, Chile sigue exportando cobre, pero Chile diversificó. Ahora, no solo otra cosa más, lo más increíble, ¿saben ustedes? Es lo siguiente. Ustedes saben, el Perú es un país rico en recursos naturales, pero es una tragedia, y esto se ha visto con las famosas conservas chinas contaminadas, es increíble cómo el Perú compre conservas. Yo la verdad me di cuenta recién hace 3 años, pero me dicen que ya hace varios años. Por ejemplo, nosotros cuando éramos niños, recuerden que consumía Florida atún. Desde hace 5 años esa Florida atún se hace en Tailandia. Es increíble. Miren, ¿saben lo que hicieron los chilenos? Los chilenos dijeron, producir harina de pescado no tiene sentido, estamos quemando el pescado. Mejor, ¿por qué no producimos la harina de pescado prime, de primera calidad, para alimentar nuestros salmones? Y de hecho, parte importante de la harina de pescado que utiliza Chile para alimentar los salmones es peruana. Entonces, los chilenos utilizan, miren la figura, los chilenos producen 1 kilo de pescado, salmón, que cuesta 60 soles, y nos compran nosotros 1 kilo de harina de pescado quemada, que para producir 1 kilo de harina de pescado han tenido que quemar 10, 20 kilos de pescado. ¿A cuánto? A 5 soles. Ese valor agregado, lo que usted dice, profesor. Claro, es que el profesor sabe. Esa es la cuestión, pues, es una estrategia. Exportábamos energía, una titulación y quemar, eso es todo. Pero lo veían como que el PBI ha subido. No vean el componente, sino que el número que ha subido. Lo que nos está diciendo es que Chile ha diversificado sus exportaciones. O sea, porque tiene una estrategia de desarrollo. Claro, una élite que si bien es cierto que el cobre cubría más del 50% de su presupuesto, da la impresión que ya no es así. Ha diversificado otros soportes para que pueda en tiempo de crisis. El problema está que en el Perú todavía hay muchas resistencias en ese tema. Muchas resistencias con bajo nivel de sustento académico, simplemente porque así se nos ha ocurrido.
Justamente eso yo, ¿no? justamente estoy haciendo la introducción. Y da la impresión que la empresa privada en el Perú no puede competir, por eso es negativa la cuenta corriente, da la impresión. Entonces, descansa solo en poquitas empresas, 10 empresas, que no pueden soportarlo. Entonces lo echan la culpa al gasto público, el tipo de cambio, más allá, pero no lo quieren ver las empresas que no pueden competir porque necesitan más nivel tecnológico y lo quieren ver bajando los sueldos y salarios, pero sus sueldos y salarios están bajísimos. Más bajarlo, ¿dónde lo van a bajar? Tienen que incorporar tecnología, ciencia, conocimiento, para que pueda soportar. A eso vamos, estamos haciendo la introducción y repito otra vez, lo que digo es, el Perú está aprovechando solo un 20%, no más, de todos los beneficios que podría traer el Chile, está aprovechando mucho más. Justamente es el vamos, ¿no? O sea, pero el tema es eso, ¿no? En cierta forma, pero aún así, con todos los problemas que tenemos, imagínense, el resto de Latinoamérica es un desastre. Mire Venezuela. Estable macroeconómicamente, la inflación ya no es un problema en realidad. De hecho, miren, ese es otro problema que comentamos cuando enseñamos política económica, ¿no? Miren, recuerden ustedes, política económica, cuando uno enseña política económica, se supone que, ¿cuáles son los objetivos de política económica, verdad? El uso de instrumentos, determinados instrumentos para alcanzar ciertos objetivos, ¿verdad? Estabilidad de precio, crecimiento económico, desarrollo económico, mejor distribución de la renta y todo lo demás. Y uno de los problemas era justamente eso, pues, hace 30, 40 años, uno de los grandes objetivos de la política económica era la estabilización de los precios, ¿verdad? Pero ahora en realidad, excepto algunos países latinoamericanos que tienen estructuras que hacen que la inflación sea así, mire, la inflación ya no es un problema. Miren ustedes lo que está pasando en Estados Unidos, miren ustedes lo que está pasando en Europa, miren ustedes lo que está pasando en Japón, miren ustedes lo que está pasando en muchos países del mundo. La inflación no es un problema, el problema es deflación. Entonces, la inflación en realidad no es un problema. Es un problema en países latinoamericanos como Venezuela, Brasil, que tienen pues gobiernos tan ineptos o tienen cuellos de botella en su producción que hacen que la oferta no se compatibilice con la demanda, pero en realidad la inflación ya no es un problema, más bien el problema es la deflación, ¿no? Entonces, en todo caso, el Perú, claro, a veces por cuestiones estacionarias, entonces el tema de la inflación, si uno tiene una política más o menos macroprudencial, la inflación no es un problema, ¿no? Ya no es un problema. De hecho, ustedes creo que también saben, muchas personas dudan de esta famosa curva de Piles, ¿verdad? El tema del famoso trade-off, el tema de mayor inflación o mayor empleo, eso tampoco ya no hay, ¿no? Porque de hecho incluso hay deflación y hay desempleo. O hay mayor empleo en Estados Unidos, pero la inflación casi no sube. Entonces es otro tema que podríamos hablar después, ¿no? Pero para terminar esto acá, lo que quería decirles es que en realidad el Perú hay un grado de apertura económica, ¿no? Que se puede cuestionar, es cierto, que ha sido un grado de apertura económica primero, en cierta forma, unilateral, que empezó en los años 90, reduciendo los aranceles porque el gobierno consideró que debía ser así, pero esa reducción de barreras ha sido también parte de una política a través de la firma de acuerdos comerciales. Y por esa razón, el Perú es uno de los países, junto con Chile, que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio en el mundo. Ahora, acá hay un problema, ¿verdad? Alguien podría decir, pero TLCs abren nuestro mercado y no permiten la defensa de la industria. ¿De qué sirve TLC si no aprovechamos? Esas críticas tienen validez. Pero en realidad, los TLCs, si alguien me pregunta, ¿un TLC es bueno o un TLC es malo? Yo le diría, depende de cómo se negocie. ¿Saben ustedes por qué? Porque si saben ustedes, en Asia, ¿quién tiene más TLC? ¿Quién creen ustedes que tiene más TLC en Asia? Le pongo 3 países. China, Japón y Corea. ¿Quién creen ustedes que tiene más TLCs? China. China tiene más TLCs. Supone que China es un país comunista, ¿no? Pero, a ver. Ahora, aquí también hay otro tema, ¿no? Usted sabe que China, a diferencia de Japón y Corea, es el país que se desarrolla más rápidamente y China ha utilizado más capital extranjero que ellos, pero con una gran diferencia, pues. Los chinos han utilizado el capital extranjero bajo sus condiciones. Les han dicho, venga aquí, asocie con nosotros. China no aceptaba, China empezó a aceptar tecnología extranjera, capital extranjero desde el año 79, y recién en el fin de los años 90 China permitió que algunas empresas extranjeras pudieran invertir por su cuenta, pero hasta esa época
China decía, toda empresa extranjera que quiera invertir tiene que asociarse con el Estado. Entonces, la inversión extranjera puede ser buena, depende cómo uno lo utiliza. Ahora, otro tema también que está ahí, ¿no? Mucha de la inversión extranjera que utilizó China y muchos países asiáticos fue para exportar. En cambio, nosotros, ¿qué? Traímos inversión extranjera para producir para el mercado interno, y cuando puse para el mercado interno, obviamente las empresas nacionales que son pequeñas probablemente no puedan surgir, ¿no? Porque tienen una empresa grande que es... En cambio, China, al comienzo le dijo también eso, ¿eh? Ustedes vengan aquí, primero asocien con nosotros, pero exporten afuera. Porque para el mercado interno yo tengo mis empresas y yo voy a desarrollar mis empresas. Ahora, China tiene más TLC, ¿sabe usted por qué? Porque China... Mira, un TLC no es bueno ni es malo, depende de cómo se negocie. Entonces, China tiene muchos TLCs, pero obviamente las empresas, las industrias que China quiere defender, no las ha abierto, pues, o sigue teniendo arancel, ¿verdad? Por ejemplo, el Perú tiene TLCs con muchos países. Prácticamente los aranceles para autos en unos años más van a ser 0. En cambio, China, a pesar de que tiene varios TLCs, mucha de su industria automovilística tiene aranceles de alto 30-40% porque quieren proteger su industria. Entonces, el TLC no es bueno ni malo. Primero, depende cómo se negocie. Y China obviamente ha negociado TLCs de tal forma que abran su mercado a los productos que ellos quieren vender y obviamente protege su mercado en los productos que ellos quieren todavía proteger, esperando hasta que su mercado se abra, ¿no? Otro tema, por ejemplo, que... Miren, hay países que viven del turismo. España, Singapur, ¿no? Y el Perú, no digo que no dejemos de producir o nos dediquemos al turismo, pero mire, el Perú es un país tan afortunado que tenemos minerales, tenemos recursos, tenemos turismo. Incluso el Perú podría vivir del turismo. Mire, lo que a mí me impresiona es, ustedes saben que, mire, hablemos de turismo, a ver. Perú tiene Machu Picchu, ¿verdad? Perú tiene tantas cosas. ¿Chile qué tiene turismo? Montañas, turismo natural. Pero hay más turistas que van a Chile que a Perú, ¿se puede imaginar? ¿Por qué? Porque tiene mejor infraestructura, pues. Tiene mejor infraestructura, tiene mejores hoteles, mejores carreteras, tiene más orden, más seguridad, menos corrupción y todo lo demás. Entonces, imagínense todo lo que el Perú podría ganar si desarrollamos solo el sector turismo. E incluso, miren, supongamos que esto lo dejamos de lado. Miren ustedes cuál es la suerte del Perú. Miren ustedes, ¿por qué Venezuela está tan mal? Venezuela es una ironía, ¿no? Venezuela es el país que más reservas de petróleo tiene en el mundo. La ironía es que ahora Venezuela, escuchen bien, ¿eh? La ironía es que ahora Venezuela produce menos petróleo que en 1990 por el desastre de su economía, ¿no? No solo eso, el problema es que Venezuela siempre ha sido una economía que dependía del petróleo. Antes de Chávez, el 90% de lo que exportaba Venezuela es petróleo nada más. Ahora con Chávez lo único que exporta es petróleo. Pero el Perú tiene una suerte única. El Perú, cobre, hierro, zinc, plomo, oro, harina de pescado. El Perú es un país realmente privilegiado, aún con la maldición de los recursos naturales, con todo lo malo que solo sea exportar minerales, nuestra canasta está diversificada. No dependemos de ningún producto. Y no solo eso, el otro tema también. Miren México. México es un país muy importante. Casi el 70% de lo que exporta México va a un solo mercado, Estados Unidos. Se cae Estados Unidos y la economía mexicana se va al suelo, como pasó en 2008-2009. El Perú, un tercio va hacia... Bueno, en verdad ya cada vez va más hacia en realidad, ¿no? Ya estamos dependiendo más de China, de Asia, ¿no? Pero aún así el Perú tiene mercados diversificados, ¿verdad? Tiene 20% de Europa, un 25% Latinoamérica, casi un 40% y Asia, y el resto del mundo. O sea, no dependemos de un solo producto, ni dependemos de un solo mercado. Entonces, en realidad el Perú es un país privilegiado. Por eso repito, ¿no? El Perú debería crecer el doble, no crecer 3-4%. No crece el doble porque no tenemos una élite, no tenemos un Estado que realmente tenga un plan de desarrollo como vamos a hablar después, ¿ok? En todo caso, se está desarrollando el turismo, pero el turismo ya está colapsando. Machu Picchu va a colapsar, ¿no? En unos años más, ya no va a ser posible ingresar a Machu Picchu, o vamos a tener que sacar ticket con medio año de anticipación, porque no estamos desarrollando otros polos turísticos. El Perú teniendo, en el norte, por ejemplo, teniendo, ¿no? Chan, tantas cosas. Bueno, se está desarrollando Cuela, Chachapoyas, pero el Perú tiene muchos lugares más, que con una planificación mejor podría aprovecharse muchos más y tener
lugares donde ir, ¿no? Bueno, ahora sí hemos hecho una introducción. Hablemos entonces ya del tema de la economía, de qué tópicos de economía serían importantes para la formación de un economista. Bueno, lo primero que probablemente ustedes han visto, y por eso les pido disculpas al comienzo por el sesgo de economía internacional, es que esto es fundamental. Pues realmente, repito, el Perú es un país pequeño, no podemos encerrarnos. De hecho, una economía tan grande como China, no, China es el país escuchen bien, que más ha aprovechado la globalización. Por eso, ahora es ironía, ¿verdad? Estados Unidos tiene un presidente Trump. Se supone que hasta el año pasado Estados Unidos era el campeón del libre comercio, ¿verdad? Estados Unidos quería TLCs con todo el mundo, había en cierta forma hasta impuesto este TPP, este Acuerdo de Asociación Transpacífica que engloba a 12 países, que iba a ser el acuerdo más profundo, más liberal, donde prácticamente todos los sectores de la economía, no solo la economía, servicios, el tema de inversión, propiedad intelectual, todo se iba a estandarizar, liberalizar. Pero con Trump se cerró, ¿verdad? Y Trump ahora no quiere TLCs. De hecho, ha desconocido, se ha retirado del TPP, está renegociando el Telecan con Canadá y México. Dice que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, no sirve, se quiere retirar, se ha retirado del acuerdo climático, se ha ido de la UNESCO y todo lo demás. ¿Y quién está tomando la batuta? ¿Quién dice que los mercados deben ser abiertos? ¡China! Un país comunista, porque China sigue siendo un país comunista en lo político, ¿verdad? En lo económico es más capitalista que cualquiera, pero en lo económico es un país comunista, ¿verdad? Pero la ironía es esta, pues. Un país comunista es el que dice la globalización es bueno, los mercados libres deben continuar. ¿Por qué? Porque ellos se han beneficiado más que cualquier otro país. El año 78, China solo exportaba 10.000 millones de dólares. El año pasado China exportó 2.1 billones de dólares, 210 veces más. El año 79 China era tan pobre que recibió mucha inversión extranjera. De hecho, China es uno de los países, China es el país hasta ahora, China es el país que recibe la segunda más grande cantidad de inversión extranjera. El año pasado China recibió inversión extranjera, si mal no recuerdo, como 165.000 millones de dólares. El Perú recibió el año pasado, ¿cuánto? 3.000, 4.000. Pero China, gracias a su desarrollo económico, China el año pasado por primera vez invirtió más afuera de lo que recibió de inversión. Y de hecho el Perú es una muestra, ¿no? El Perú solo comprando las bambas, China invirtió casi 6.000 millones de dólares de un cocacho, ¿no? La más grande inversión extranjera que hay en el Perú. Entonces, repito, la economía internacional, la globalización brinda muchos beneficios y uno de los más grandes muestras de eso es el Perú, por supuesto, pero con algunas fallas o muchas fallas, depende de cómo uno lo vea, y especialmente China. Ahora, por supuesto, totalmente de acuerdo que hay países que han perdido con la globalización. Yo estuve hace un mes en medio de un congreso en Kioto, Japón. Venía de otro congreso en China, en Shanghai, y justamente hubo un profesor mexicano que habló pues, de evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de México, Chile y Canadá, ¿no? Y justamente este profesor sí era bastante, digamos, izquierdista, ¿no? Y era un crítico acérrimo, pues, del TLCAN de la evaluación. Y tiene razón, ¿no? Porque en varios índices, en verdad, México está peor que hace 20 años y pico cuando se hizo el TLCAN, ¿no? Pero el problema, estamos discutiendo, no es tanto el tema del TLC de la evolución, sino que México no ha aprovechado. Pues. México es un país que, miren, se supone, y solo digo esto nada más para no alargar el tema de México, se supone que México, escuchan, México fue el primer país en desarrollo que hizo un TLC con un país desarrollado. Porque recuerden ustedes que antes del año 90 había muchos TLCs, ¿no? El Perú era miembro del Pax Andino, el Perú hizo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en los años 60, qué sé yo. Pero todos esos acuerdos hasta antes del 90 eran entre países en desarrollo o en la Unión Europea entre países desarrollados, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En los 90 cambió. En los 90 empezaron a haber TLCs entre países en desarrollo con países desarrollados. Y el primer país que hizo eso fue México, ¿verdad? Entonces alguien dirá, bueno, México abrió su economía en el año 90, se supone que México es un país
abierto, en México hay competencia y se supone que si uno sigue la economía, ¿cuál es el paradigma de la economía, no? Mientras más competencia hay, habrá precios más bajos, los consumidores se van a beneficiar, las industrias van a tener que ser competitivas porque si no los productos extranjeros los arrasan. Pero México sigue siendo una economía, escuchen, sigue siendo en muchos aspectos una economía monopólica. Miren, en principio, tal como lo pusieron en primer término los chinos, no convencía mucho, ¿no? Porque, miren, ese tren, se supone que China presentó un proyecto, un presupuesto, hace 1 año y medio, donde no se ha hecho oficial, pero se sabe más o menos, uno conversa con funcionarios de Cancillería, de Transporte, y más o menos le dicen, costaría más o menos 60.000 millones de dólares. El problema es que, como en Perú no hay nada, la mayor parte del costo es para el Perú, porque en Brasil ya hay trenes, ¿no? Lo único que sería es ampliar un poco más o ensanchar un poco más las vías, qué sé yo. Entonces, ¿ustedes se imaginan que el Perú se endeude? Porque ese es el problema, ¿no? Se endeude por 30 o 35.000 millones de dólares. Si luego están a peruana es 22.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, el problema es ese, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema. Ahora, si los chinos presentan una forma de financiar eso que no implique deuda, yo creo que sería un proyecto muy interesante para el Perú. ¿En qué sentido? Miren, ¿ustedes saben por qué está en su desarrollo del Perú? Entre tantas razones que hemos mencionado ya, falta de una élite, falta de un Estado que no planifique, corrupción y todo lo demás. Una gran causa es la carencia de infraestructura, ¿verdad? Miren, el Perú en 1880, 79-80, antes que se hizo la guerra con Chile, el Perú fue el primer país en Sudamérica que hizo el primer tren de Lima a Callao. Hacia 1880 el Perú tenía una infraestructura de ferrocarriles, claro, hecho por las empresas mineras, de azúcar, qué sé yo, ¿no? Pero había una red de trenes en el Perú, en el norte, en el sur, en el centro. ¿Qué pasó? Vino la guerra y los chilenos destrozaron eso. No solo destrozaron, sino se llevaron los vagones, se llevaron los rieles. Claro, el objetivo chileno no solo era vencerlo, sino quebrar al Perú, porque el Perú es una potencia en el Pacífico, ¿verdad? Ahora, no lloremos sobre leche derramada, eso ya pasó. El problema fue por qué los gobiernos siguientes no refaccionaron eso. Miren, es increíble que el único tren que funciona, bueno, funciona a medias o funciona cuando quiero o solo para minerales, que hay entre el Perú, Lima y Huancayo es el que se hizo, ¿hace cuánto? Hace 140 años. El Perú depende mucho, la despensa de Lima es el centro, ¿no? Si se cierra la carretera central del Perú, Lima está muerto. Los terroristas quisieron volar varias veces el ferrocarril, no lo pudieron, imagínense cuán bien se hizo, ¿no? Si el Perú hubiera implementado su red de ferrocarriles, el Perú sería otro país.